clase de hoy es sobre nefrología. Romanchito, ¿me ayudas? Doctor Romero, si necesito ayuda. Bueno, vamos a ver los objetivos. Los objetivos de esta clase es una revisión breve de tema de nefrología de manera muy concisa. Después vamos a ver el tratamiento y diagnóstico de la litiasis renal, ureteral y vesical. El tercer tema va a ser infecciones urinarias y por último solo el protocolo de trasplante renal. De la anatomía del aparato urinario, pues no nos vamos a meter mucho, ¿no? Son cosas de la carrera. Las estructuras que pertenecen al campo de la nefrología, pues son los riñones, las glándulas suprarrenales, uréteres, vejiga, próstata y todo lo que involucra a vesículas, conducto deferente y testículos. Y pues de estas, algunas son retroperitoneales, otras son intraperitoneales, aunque generalmente el abordaje pues suele ser intraperitoneal, a excepción de pues sobre todo riñón, ¿no? Que muchas veces se puede abordar por posterior desde retroperitoneo. Para los riñones y las glándulas suprarrenales, pues vemos que ya sabemos, ¿no? Son órganos pares, están rodeados por la grasa perirenal. Esto es importante cuando los abordamos, como por ejemplo acabamos de tener un caso del paciente que tuvo traumatismo cerrado de abdomen, que estaba en estado de ebriedad, se fue de espalda, se golpeó con una madera y pues tuvo hemoperitoneo, ¿no? Y tuvo un hematoma retroperitoneal del lado izquierdo. Aquí es importante ya a la hora de abordarlos, pues saber su localización, saber cómo podemos, o las distintas formas de llegar hasta estas estructuras. Va a estar rodeado por la fascia de Gerota. Vemos que el borde superior del riñón pues, se va a encontrar en la porción inferior de la cavidad torácica, a nivel más o menos de la décima costilla. Y pues su irrigación ya la conocemos, ¿no? Está además, va a provenir de las arterias renales, tanto derecha como izquierda, que pues desde luego viene de la aorta, ¿no? Tiene su origen por debajo de la mesentérica superior. Esto es más o menos importante a la hora del control vascular. Las venas renales pues son, acompañan las arterias y son pues homónimas, ¿no? Igual la renal o las renales derechas e izquierdas. Y pues van a drenar directamente a la cava. Em, las venas de la suprarrenal, pues vienen de otra parte, ¿no? Son la suprarrenal y la gonadal izquierdas, y estas van las izquierdas van a drenar a las las suprarrenales izquierdas van a drenar a la vena renal, a la cava. Las glándulas suprarrenales, pues ya sabemos que son órganos endocrinos, que prácticamente pues no nos vamos a meter mucho con ellos, a menos, por ejemplo, como en este paciente que tuvo trauma cerrado de abdomen, el sangrado venía casi seguro de la glándula suprarrenal, más que de otro órgano. Y pues esto cobra importancia ya a la hora de identificarlo tan solo, ¿no? Porque en su estructura macroscópica muchas veces es muy parecido a la estructura del páncreas, en el color, en la textura. eh, Desde luego que si uno lo sigue, pues ya es más pequeño, ¿no? No te sigues con el cuerpo del páncreas y lo demás, pero en una primera instancia, cuando estás abordando, sobre todo si abordas desde el lado izquierdo, te vas a dar cuenta que es muy, muy parecido. Entonces hay que tener, pues, atención especial en esto, ¿no? La glándula suprarrenal derecha tiene una posición posterolateral respecto a la cava inferior y tiende a ubicarse un poco más alta en relación con la suprarrenal izquierda. Eh, Esto lo tenemos en cuenta pues, a la hora de los abordajes. La irrigación arterial de las glándulas suprarrenales proviene sobre todo de la frénica inferior, sobre todo si tenemos que realizar control vascular. Y del lado derecho, el drenaje venoso primario se va a llevar a cabo directamente sobre el cabo inferior, y del lado izquierdo debemos de tener en cuenta que se dirige a la renal izquierda. Para los uréteres y la vejiga y la uretra, la anatomía descriptiva o ir diciendo, miren tanto, shalala, pues
relacionarlo con nuestra materia, que es cirugía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia que tiene? Por ejemplo, si hacemos una micolectomía derecha, generalmente es más difícil que puedas comprometer al uréter y no tienes tanto problema en relación a esto. Pero, por ejemplo, a la hora de realizar una micolectomía izquierda, vemos que es ligeramente pues, más complejo, debes de tener un poco de más cuidado. Por ejemplo, ¿quién me puede ayudar a decirme el recorrido del uréter izquierdo y la relevancia que cobra este a la hora de realizar una micolectomía izquierda? Baltasar, ¿estás ahí? ¿Puedes decirme cómo discurre el uréter izquierdo, amigo, en relación al sigmoides, por ejemplo? Alan, Kent, bueno, un R2, Levi, Doc, pues es que el uretero izquierdo pasa casi por debajo del colon. De hecho, uno cuando cuando diseca la fascia de Todd para poder levantar el colon y hacer la hemicolectomía, de hecho, siempre nos aconsejan que tengamos mucho cuidado ahí, que veamos dónde está el uretero. Cuando he tenido oportunidad de entrar con el doctor Carreón Crespo, pues son de los pasos críticos que él realiza durante la cirugía, porque como usted dice, es muy fácil confundirlo y pues seccionarlo. Entonces, en el sigmoides tiene una localización muy característica. Cuando se hace el sigmoides, pues es muy móvil, ¿no? Y nada más está agarrado por su meso. Si uno levanta el sigmoides, pasa justo por el medio del meso, hacia abajo. Entonces es donde sobre todo pues nos recomienda pues te pegas al colon para no dañarlo y tratas de disecarlo bien. Siempre, siempre es más constante y pues cuando se hace la hemicolectomía, sobre todo si se llega hasta el sigmoides, es casi completamente seguro que te lo vas a encontrar en el camino. Por eso es un poco más lento realizarla del lado izquierdo que la derecha. Ustedes han visto la derecha, pues relativamente es mucho más sencilla y más rápido. En la izquierda tienes que tener un poco más de cuidados por esta distribución. Al principio va lateral cuando va sobre el colon descendente, pero cuando ya llegas a sigmoides empieza a ser medial y va a pasar por debajo del sigmoides. Entonces ese es un paso crítico. Siempre, siempre, siempre hay que tener cuidado a este nivel porque va a discurrir por ahí siempre. Y es muy fácil que si tú estás haciendo la disección del meso muy abajo, es decir, distal al sigmoides, lo puedas comprometer. En cambio, si vas haciendo la disección pegado al colon, es una forma más segura de realizarla. Bueno, ya para no seguir más con esto de anatomía, pues la uretra tiene 4 porciones, 2 son intramurales y la otra es prostática. Y las otras, pues es la última porción, la distal de la uretra, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle de esto de la anatomía. Ahora, la siguiente, mm, la próstata y las vesículas seminales y los conductos, ¿no? Los distintos conductos. La próstata y de las vesículas seminales, vamos a ver, pues estos sobre todo son para secreciones, ¿no? Y los conductos de las mismas son los órganos que pues, participan en la producción del semen en el varón. Y la próstata pues está rodeada de tejido graso, depende de la porción, y esta a su vez pues rodea la uretra proximal. Y la glándula pues ya sabemos que se divide en varias zonas, ¿no? Y la mayor parte de los cánceres prostáticos, la importancia de esto y de dividirlo en las zonas es que la mayor parte del cáncer pues se origina en las zonas periféricas. Y la zona central rodea los conductos eyaculadores en el punto que drenan hacia la uretra en el colículo seminal. Los dos conductos eyaculadores van a entrar en la cara posterior de la próstata y discurren paralelos a través de la glándula para desembocar por último pues, en el colículo seminal. Y los conductos prostáticos pues, van a desembocar en los senos prostáticos adyacentes al colículo. De este modo, pues las principales secreciones glandulares y los espermatozoides pueden llegar hasta la uretra en su porción prostática. Las vesículas seminales y la próstata producen la mayor parte del líquido seminal que es indispensable pues, para el transporte de los espermatozoides.
El conducto deferente con forma de cordón es el componente principal del cordón espermático y pues este va a transportar a los espermatozoides desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. Y la porción distal de estos conductos pues es superficial dentro del escroto, por tanto es fácilmente accesible para la deferentomía o la vasectomía, ¿no? Antes de atravesar la pared anterior del abdomen a través del conducto inguinal, y la porción pélvica del conducto se sitúa inmediatamente externa al peritoneo. Su porción terminal se agranda externamente, mientras su luz se hace más tortuosa cuando en la parte interna. Y así se forma la ámpula del conducto deferente. La, los testículos, que es la siguiente parte, pues así a grandes rasgos tienen un volumen más o menos de unos 20 mililitros. Tienen dos funciones importantes, que es la producción de los andrógenos, que es una función endocrina, y y la producción de los espermatozoides. Eh, Están rodeados por varias capas que tienen un origen embriológico similar a de las capas que forman la pared abdominal anterior. Esto lo preguntaron en algún poema, creo que fue en el del R2. Y la fascia espermática externa es un análogo del músculo oblicuo externo. Los músculos cremaster rodea el cordón espermático y es análogo de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Esto pues cobra importancia cuando hacemos plastías inguinales, ¿no? Ya sabemos que cuando empezamos a tomar, ya que abrimos todo el anillo, vemos que la capa más externa que tenemos en esa parte pues es el cremaster y tenemos que disecarlo y rodearlo. Algunos solo lo disecan longitudinal o lo puedes rodear por completo para que esto te permita acceder a los componentes del cordón. Mm, La irrigación testicular pues proviene de tres arterias, que son las gonadales, las cremastéricas y las arterias del conducto deferente. La gonadal va a venir directamente de la aorta. La cremastérica viene de la epigástrica inferior y las del conducto deferente de la arteria vesical superior. Y el drenaje venoso de los testículos se va a originar desde el plexo pampiniforme a nivel del cordón espermático. En el anillo interno, el plexo pampiniforme se va a fusionar para formar la vena gonadal, y esta pues a su vez va a drenar hasta la cava inferior en el lado derecho y en la renal en el lado izquierdo. Y ya pues del pene, pues ya sabemos que tiene tres cuerpos, son dos cavernosos, un esponjoso. El esponjoso rodea la uretra y los tres van a tener un recubrimiento de túnica albuginea. La arteria común es una rama terminal de la pudenda interna y al final se va a dividir en tres ramas para proporcionar la irrigación a todo el cuerpo. Y el drenaje venoso, pues, se lleva a cabo principalmente por las venas cavernosas y las dorsales. Estas a su vez se van a unir para dar origen a la pudenda interna, igual del mismo nombre que la arteria, ¿no? Y la inervación, pues, viene por dos lados. La sensorial se transmite por los nervios dorsales, que siguen el trayecto de los vasos dorsales, y la autonómica va a proceder de los nervios cavernosos, que van a perforar la túnica albuginea para suministrar la inervación al músculo liso de los cuerpos cavernosos. Ahora vamos ya a hablar de la litiasis urinaria. La litiasis vamos a ver que puede afectar hasta el 10% de la población a lo largo de la vida, lo cual, pues, no es una cantidad despreciable, ¿no? El 10% de la población va a llegar a tener algún tipo de litiasis urinaria a lo largo de todo el trayecto de la vía. Eh, los cálculos renales. Jess, ¿estás por ahí? ¿Me puedes decir de qué se forman principalmente los cálculos en la litiasis renoureteral? ¿Sí se escucha? Sí, sí, te escuchas bien. Eh, son oxalato y calcio, ¿no? Los más comunes. Sí, esos son los más frecuentes, ¿no? Los de calcio. Y entre los otros, de los que no son más tan frecuentes. Ácido úrico también se presentan, y fosfato de amonio, me creo. De amonio, de magnesio, Magnesio también. de ácido úrico o cistina. Ujú. Cálculos de cistina. Levi, ¿te acuerdas cuáles son los que se ven, los que no se ven por tomografía? O al revés, los que sí podemos ver por TAC. Los que vemos por tomografía son los de oxalato, ¿no? Que son cálcicos. Ujú. Tienen que ser- Casi alcanzamos a ver todos por tomografía, por eso es como el estudio ideal, ¿no? Me, pa- Pero, por ejemplo, en una radiografía muchas veces no se ven todos. me parece que son los de cistina, los que no se ven.
Los que son radiolúcidos. Ajá, exactamente. Los radiopacos suelen ser los de calcio y los de estrubita, los que vamos a ver frecuentemente. Sí, si te toman una radiografía, son los que mejor se ven. Sin embargo, si ya te toman una tomografía, pues ya alcanzas a ver también los de fosfato de amonio y de magnesio. Esto pues es importante para el diagnóstico, ¿no? Vemos que no es poca gente la que tiene litiasis urinaria. Mm, vamos a ver que la litiasis renoureteral puede ser a cualquier nivel, ¿no? Desde riñones hasta vejiga. Y por lo común, pues van a ser asintomáticos en la pelvis renal o en la vejiga, pero son causa muy común de obstrucción y toda la sintomatología que deriva de esto cuando se suceden en los uréteres. Y la obstrucción pues de esta puede ser ya parcial o completa. Y esto cobra importancia incluso para la vida cuando no se diagnostica a tiempo o se deja evolucionar de manera crónica porque puede lesionar ya de manera irreversible los riñones. Los cálculos pequeños de hasta 6 milímetros van a causar o pueden causar síntomas graves como el dolor en el flanco y náusea, pero por lo común suelen salir de manera espontánea sin alguna otra intervención, no llegan a necesitar algún otro manejo, sobre todo quirúrgico, ¿no? Más que con tratamiento de sostén. Por la TAC, vamos a ver qué es la modalidad de imagenología de primera instancia para el diagnóstico. No utilizas generalmente radiografías. Cuando se ven las radiografías suelen ser como de hallazgos, ¿no? Los de calcio, y que son los que se ven por radiografía. Cuando quieres cerciorarte, pues sobre todo se toman tomografía, Eurotac, la ureteroscopía y la litrotripsia extracorpórea suelen utilizarse para los cálculos ureterales, sobre todo, incluso también para los renales. La ureteroscopía se asocia con una mejor tasa de resolución. Cuando los cálculos son a nivel renal, sobre todo del polo inferior y que son menores de 10 milímetros, se pueden tratar con ureteroscopía y con litotripsia. Sin embargo, los que son mayores de 10 milímetros deben tratarse con uteroscopía o con nefrolitotomía percutánea, porque pues ya es difícil que puedan salir. La, la tomografía, la TAC, de dosis, la litiasis, ya nos vemos por acá, la litiasis renal. En la litiasis renal vamos a ver que, antes de esto, de pasar, vamos a ver, a entender los conceptos principales sobre la ureteroscopía y la nefrolitotripsia y la litotripsia extracorpórea. La ureteroscopía se va a asociar con tasas de complicaciones ligeramente más altas que la litotripsia. Sin embargo, la litotripsia es un procedimiento que da mejor satisfacción al paciente, pues porque no es invasivo. La nefrolitotripsia extracorpórea es una opción para el tratamiento, sin embargo, la litotripsia y la ureteroscopía tienen tasas similares de ausencia de cálculos y tienen menor morbilidad asociada. Es decir, algunas son más cómodas, pero menos efectivas, y otras son más efectivas, pero dan más problemas y tienen más efectos adversos. Entre más invasiva, pues tiene mayor tasa de complicaciones. Sobre la litiasis renal, pues vamos a ver que los cálculos que están ubicados en el polo inferior, pero que son más de 4 milímetros, en la pasada vimos que en general es importante para el tratamiento la medida de los litos. En la diapositiva anterior vimos los litos de 10 milímetros en el polo inferior del riñón. En esta, por ejemplo, cuando los litos, igual en el polo inferior, pero son de entre 4 milímetros y 10 milímetros, tienen probabilidad de volverse sintomáticas en algún momento, aunque pueden salir de manera espontánea, en cualquier momento pueden quedar atorados en el uréter y se vuelven sintomáticos con todas las complicaciones posteriores, ¿no? Deben de mantenerse en observación, pero debes de estar como muy alerta y tener precaución ante la oclusión. Los cálculos, cuando son sintomáticos y son del polo inferior, pero menores de 10 milímetros, se pueden tratar con litotripsia extracorpórea o con ureteroscopía. Sin embargo, para los que son sintomáticos del polo inferior y que son mayores a 10 milímetros, la litotripsia no es tratamiento óptimo porque aunque se rompen los cálculos, no puedes controlar el tamaño en el que se va a romper un lito de 10 milímetros
y puede que algunos se hagan pequeños y salgan, pero otros no. Entonces tendrías que utilizar otro medio de tratamiento y ya serían dos. Entonces puedes ahorrarte y directo hacer una ureteroscopía, ¿no? Los litos que están ubicados fuera del polo inferior, pero que son menores de 2 centímetros, se deben tratar con litotripsia extracorpórea con ureteroscopía. Y la nefrolitotripsia percutánea va a ser sobre todo una terapia preferida cuando los cálculos son de más de 2 centímetros y sobre todo para tratar de evitar la extracorpórea por ondas de choque y que pues la eliminación pueda ser deficiente, pues porque no se controla el tamaño en el que se fragmentan. La nefrectomía, por último, pues va a ser una opción de tratamiento para un cálculo grande en un riñón que ya no funciona bien. A veces hay cálculos coraliformes que abarcan por total la pelvis renal y esto se vuelve crónico, a veces asintomático, pero va deteriorando la función renal. Al cabo que en el diagnóstico muchas veces va acompañado de sintomatología de falla renal crónica y con esto pues se puede elegir la nefrectomía como una opción para tratamiento, ¿no? Mm, Ahora vamos con la litiasis ureteral. Para la litiasis ureteral, vemos que los pacientes que no logran eliminar un cálculo ureteral alrededor de las 6 semanas, que es el tiempo de corte, se deben someter a un tratamiento definitivo para evitar un daño renal irreversible. Y con esto, pues, tener que hacer una nefrectomía. Un paciente con un cálculo ureteral obstructivo y sospecha de una infección del tracto urinario se debe someter a un drenaje con un tubo de una nefrostomía o una colocación de un stent ureteral y se debe de someter a la extracción del cálculo solo después de la eliminación de la infección. La ureteroscopía se va a preferir para los cálculos ureterales que están en la porción media y los que están en la porción distal. Y los cálculos compuestos de cistina o de ácido úrico, que son más densos y tienen menos probabilidad de que puedan ser tratados eficazmente con litotripsia extracorpórea. Cuando un cálculo es más denso, es decir, los que son más frecuentes, que son los de calcio, no son tan densos, pero los de cistina y los de ácido úrico son ligeramente más duros y es difícil que puedan segmentarse con la litotripsia extracorpórea. Entonces, pues desde un inicio das un abordaje por ureteroscopía. Ya después de la ureteroscopía, generalmente se puede colocar un stent o un catéter doble J durante un periodo corto y se puede prescribir alfa bloqueadores. Esto era importante al conocer que pues el uréter es de músculo liso, ¿no? Entonces le das alfa bloqueadores para evitar la contracción del uréter, para promover que sea más fácil la excreción del hito y también se le puede dar terapia antimuscarínica. Para la litiasis vesical, vamos a ver que es una patología pues relativamente menos frecuente en los países ya industrializados que en los de vías de desarrollo y su tratamiento fundamentalmente suele ser quirúrgico y la técnica que vamos a utilizar va a depender sobre todo del tamaño del hito y de las posibles patologías que vengan asociadas al mismo, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento puede ser endoscópico cuando los cálculos suelen ser pequeños, puede ser percutáneo cuando son más numerosos o son ligeramente más grandes y quirúrgico abierto en casos de cálculos muy voluminosos. Ahora, hablando de las infecciones urinarias, pues podemos dividirlas de varias formas, ¿no? Y según el libro en el que lo leamos, nos van a mencionar la forma en la que podemos abordarlo. Las infecciones se pueden dividir entre complicadas y no complicadas, se pueden dividir según el nivel de infección, que puede ser desde el riñón hasta la uretra, pasando pues desde luego por uréteres y la vejiga, ¿no? Entonces, encontré este cuadro y esta división
que las dividen entre complicadas y no complicadas, que es como más frecuentemente se abordan. Las no complicadas, pues son desde cistitis, pielonefritis y una infección recurrente, pero con bajo riesgo de, de hacer urosepsis. Sin embargo, cuando ya suelen ser complicadas, es cualquiera de estas y se agregan aparte las asociadas a estatus de catéter, que sean en hombres y que tienen aparte un alto riesgo de hacer urosepsis. La cistitis, eh, ¿cómo se presenta la cistitis? La cistitis podemos saber que sobre todo se presenta con disuria, con poliacuria y con urgencia urinaria, que son síntomas irritativos. Y en un urocultivo, pues vamos a ver que se deben de formar por lo menos 105 unidades formadoras de colonia. A ver, algún R1 que pueda decirme por qué se forman los nitritos o por qué a veces en los egos, cuando queremos saber si tiene una infección de vía urinaria, decimos, tiene nitritos positivos. ¿De dónde vienen? ¿A qué obedece este hallazgo? Kent, ¿puedes ayudarme? Sí, doctor. Si no me recuerdas por la producción o sea, por el metabolismo del nitrogenado que están produciendo las bacterias. Estas las bacterias al consumirlas, pues bueno, queda como resultado pues la presencia de nitritos, ya que los nitritos, bueno, pueden ser nitritos o nitratos. Según yo, los nitritos son los que son ya la sustancia que ya dejan las bacterias, si no me equivoco. Más o menos, amigo, es al revés. Los nitratos se transforman en los nitritos y es un indicador indirecto, ¿no? De una infección. Cuando hay presencia de bacterias, estas a través de la esterasa de leucocitos van a transformar los nitratos en nitritos y nosotros vemos en el ego que tienen nitritos, entonces es un marcador indirecto, ¿no? Si tienen nitritos, pues muy probablemente hay algunas bacterias ahí que están transformando los nitratos en nitritos y pues ya te dice que muy probablemente tengas una infección urinaria, ¿no? Los factores de riesgo para cistitis es ser mujer, que hayas tenido instrumentación urinaria en días previos, obstrucción del tracto urinario, ser diabético y tener disfunción vesical neurógena. Un episodio no complicado de cistitis pues, puede requerir un ciclo de antibióticos hasta de 3 días, que en este caso pues, es breve, ¿no? Pero en los casos de cistitis complicada requieren administración de antibióticos hasta por 7 días y tal vez la realización de algún otro estudio complementario, como podría ser algún estudio de imagen. No va a ser necesario tratar la bacteriuria asintomática, excepto en las pacientes embarazadas o antes de alguna cirugía programada de vías urinarias o cuando está asociado a oclusión de las vías urinarias. Y los individuos sometidos a cirugía que no sea urológica deben ser considerados para tratamiento, en especial aquellos a los que les van a colocar algún material protésico o algún material ortopédico o válvulas cardíacas. Los regímenes de tratamiento antimicrobiano para la cistitis no complicada van desde la primera línea, los alternativos, y los que se pueden dar cuando hay resistencia, sobre todo de E. coli. Y aparte, el tratamiento en hombres. Vemos que las infecciones del tracto urinario en los hombres se manejan de forma pues un poco distinta porque la uretra es ligeramente más grande, más larga y pues esto las deja como complicadas desde un inicio, ¿no? Y para la primera línea de tratamiento, ya al 2019 de esta guía europea, pues nos dice que la primera línea es la fosfomicina. Eh, Otras alternativas son la nitrofurantoína, como primera línea en mujeres. Alternativas tenemos cefalosporinas. Cuando hay resistencia en el E. coli, pues podemos utilizar trimetoprim con sulfametoxazol y el tratamiento de primera línea en hombres. En las no complicadas, pues es la trimetoprim. Para la pielonefritis, vamos a ver que se manifiesta principalmente pues con fiebre, dolor en el flanco derecho, ¿no? Ya bajamos muy cómodos a urgencias, hacemos Giordano muchas veces es un diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. Hay muchos casos. Ahorita hay pocos pacientes en urgencias, pero generalmente nos mandaban a llamar por probable apendicitis
y muchas veces, realmente no son pocas, terminaba siendo una litiasis renal. Obviamente ya con esto te apoyas con estudios diagnósticos, este, eh, aparte, ¿no? No solo de por sí, pues la apendicitis es algo clínico, pero cuando tienen litos generalmente en los uréteres tienen dolor muy semejante. Sin embargo, pues ya cuando le tomas ego o algunos estudios complementarios te das cuenta que pues no está del todo bien, ¿no? Generalmente terminas, como vimos atrás, tomándole una tomografía donde ya puedes ver los litos y pues nada, ¿no? El apéndice sin problema, pero nunca hay que obviarlo ni hay que dejarlo, este, ni hay que hacerlo menos, ¿no? Siempre hay que tenerlo en mente como un diagnóstico diferencial cuando se nos interconsulta, cuando se tiene que valorar un paciente con un probable cuadro apendicular. La pielonefritis, pues, se atribuye principalmente al ascenso de las bacterias a lo largo de los uréteres y son muy pocas veces las que suele ser consecuencia de diseminación bacteriana hematógena. Generalmente en los niños y en los adultos pueden tener 2 cuadros principales de presentación, o suelen ser asintomáticas, o bien se presentan de una forma muy aguda y sintomática en la que pueden presentar, datos neurológicos como irritabilidad, mal apetito, incluso alteración del estado mental. Los pacientes que tienen pielonefritis, pero, no son complicados, pueden recibir tratamiento, oral y no necesariamente estar hospitalizados. Y es tratamiento, pues, largo, ¿no? Generalmente son de, 2 semanas. Sin embargo, si los pacientes presentan una pielonefritis complicada, deben de manejar tratamiento intrahospitalario para recibir, antibióticos IV. La fiebre, pues, puede tardar, aunque sea complicado o no complicada, puede tardar en desaparecer de 24 a 48 horas, a pesar de que el tratamiento esté siendo efectivo. Y cuando tenemos pielonefritis recurrentes, las de las complicaciones crónicas son que va generando cicatrices. Es decir, las infecciones recurrentes van formando cicatrices en la pelvis renal y esto pues va deteriorando la función renal. En ocasiones, si no se da buen tratamiento, pues como cualquier otra infección puede evolucionar hacia un absceso. Este puede ser, hablando de los riñones, pues puede ser renal o perirenal. Y sobre todo los pacientes que no vayan a responder o que no responden de manera adecuada a la antibioticoterapia después de 72 horas, puede tomarse algún estudio complementario como una tomografía para descartar que ya esté complicado y que ya tengamos un absceso o que esté ocluido. El tratamiento va a consistir sobre todo en antibióticos, IV, cuando ya es una complicación como el absceso, sobre todo de amplio espectro y drenaje percutáneo. Acá les puse una tabla de los regímenes del tratamiento antimicrobiano, tanto oral como IV. El oral, cuando no son complicadas, se puede iniciar con ciprofloxacino, sobre todo quinolonas, ¿no? Con cipro, levo, y si no, pues con sulfas como el trimethoprim. Y cuando son no complicadas, em, el para línea de tratamiento IV podemos utilizar, ciprofloxacino, levo o cefotaxima, incluso ceftriaxona como primera línea. Ya en la segunda línea podemos utilizar cefepime o pipetazo o gentamicina o omicacina, estas últimas, pues, con los efectos secundarios que ya conocemos, ¿no? Que son ototóxicas, nefrotóxicas, y algunas otras alternativas pueden ser el imipenem o el meropenem. Para los regímenes de tratamiento antimicrobiano para las uretritis, sobre todo, pues, aquí tenemos que descartar otro tipo de infecciones, ¿no? Algunas quizá de transmisión sexual, como la gonocóxica, monogonocóxica, la clamidia, micoplasma, ureaplasma, o incluso la tricomona. Ya dependiendo de cuál sea el agente etiológico, vamos a elegir el antimicrobiano, desde ceftriaxona para el gonococo, doxiciclina para cuando no son gonocóxicas, acitromicina en la clamidia, doxiciclina en la ureaplasma y para tricomona, pues metronidazol, ¿no? Ahora hablando de prostatitis, vamos a ver que la prostatitis en forma aguda se presenta con fiebre, disuria y dolor perianal o lumbar. Pues, eh, es difícil que se presente con sintomatología, más superior. Generalmente la sintomatología suele ser perineal, con dolor. Los pacientes refieren dolor al sentarse, al moverse, dolor en pubis, disuria, y rara vez suelen tener fiebre, pero sí se presenta.
El tacto rectal puede indicar que la glándula pues está crecida e indurada. Y el dolor generalmente es intenso cuando se presenta de forma aguda. Sin embargo, se sugiere que el tacto rectal sea gentil, porque como complicación podemos tener que si se hace un tacto muy enérgico se causa bacteremia y pues con las complicaciones secundarias. Cuando estamos hablando de prostatitis, vamos a ver que el tratamiento antimicrobiano suele ser largo, desde 4 hasta 6 semanas por lo común, y generalmente suele ser con quinolonas. En los casos que continúan sin mejoría después de 48 horas del tratamiento, se debe considerar estudios complementarios, ¿no? Como estudios de imagen para descartar posibles abscesos, igual que en el riñón. Cuando hay un absceso prostático y este es grande, se puede tratar con destechamiento transuretral o si no, pues con el drenaje percutáneo. Y la prostatitis crónica se va a manifestar sobre todo con síntomas urinarios bajos continuos y dolor pélvico continuo, constante, frecuente, diario, presentando dolor pélvico y molestia perineal. Y en estos casos puede ser bacteriana o no bacteriana, y pues tenemos que utilizar urocultivos para darle un tratamiento ya dirigido y tomas de muestra. Sobre todo se hace para que aumente la sensibilidad después de un masaje prostático para liberar bacterias. Y pues el tratamiento en estos casos suele ser, cuando son bacterianas, pues con quinolonas. Y puede ser con quinolonas, puede ser con doxiciclina o con acitromicina, incluso con metronidazol. El tratamiento puede ser oral o IV, pero siempre debe de ser el tratamiento prolongado. Ahora en la orquiepididimitis, vamos a ver qué es consecuencia de la infección bacteriana y esta se origina generalmente y lo más frecuente desde las vías urinarias y la mayor parte de los varones no va a mostrar datos de infección urinaria. Es decir, aunque viene de una infección de las vías urinarias, los datos principales no son estos, sino los que se relacionan con el testículo. Apenas en la guardia pasada vimos un paciente que traía un ultrasonido donde mostraba que tenía una hernia inguinal y pues es fácil que te puedas ir sesgado con esta imagen porque traía dolor, traía molestia. En un inicio pues creíamos que podía ser una hernia, pero ya a la hora de revisar la clínica pues vimos que no, realmente no tenía protrusión del contenido hernario. Sin embargo, tenía mucho dolor a la palpación en testículo y ya si lo palpabas de manera un poco más fina, pues ya llegabas más a la conclusión de que podía ser una orquipedidimitis. No tenía datos de torsión testicular, ni mucho menos. Es importante tomar en cuenta esto para ya en el momento en que lo aplicamos pues en nuestra vida diaria, ¿no? En la consulta. Los síntomas van a incluir generalmente pues hinchazón unilateral, es más frecuente que a bilateral, es doloroso, eh, a menudo se acompaña de fiebre, puede haber eritema del escroto en el lado afectado y a menudo hay leucocitosis. El inicio es bastante rápido, pero no tan súbito como si fuera una torsión testicular. Siempre podemos apoyarnos, por ejemplo, de un estudio de imagen, en este caso sería de un ultrasonido, que nos puede proporcionar un Doppler y nos proporcionaría datos de incremento del flujo sanguíneo hacia este epidídimo comprometido. Y generalmente se puede observar un hidrocele reactivo y pues no dejarse guiar porque si hay hidrocele que este sea la causa, sino este puede ser reactivo a la inflamación y a la infección. Cuando hay infección intratesticular, en ocasiones causa orquitis isquémica y en la ecografía puede observarse como una reducción del flujo sanguíneo testicular. Y aunque la anamnesis revele datos de que tenemos un inicio gradual y pueda sugerir una causa infecciosa, es necesario explorarlo bien cuando hay reducción del flujo sanguíneo para que se pueda descartar la torsión. Y esto se puede acompañar, por ejemplo, o podríamos hacer un diagnóstico diferencial y no llevarnos de primera instancia porque fuera una torsión, sobre todo cuando tenemos algunos datos como piuria, leucocitosis o fiebre, pues difícilmente va a ser torsión, ¿no? Obedece más a una causa infecciosa. El tratamiento va a consistir principalmente pues, en antibióticos orales. Si el paciente no está complicado, es decir, que tiene fiebre leve, no es una fiebre muy elevada ni constante y que se encuentra en los demás datos estable, ¿no? Sin signos de deterioro o de compromiso. Es necesaria la hospitalización cuando el paciente ya se encuentra muy deteriorado, fiebre constante, datos de respuesta inflamatoria, y entonces pues se les van a administrar antibióticos IV y se tiene que hacer una estabilización hemodinámica, ¿no? Es posible que haya septicemia
secundario a la orquiepididimitis, entonces puede ser un poco más de cuidado. Puede llegar a formarse un absceso, igual que a los 2 niveles anteriores que vimos. Este absceso pues, sería desde luego aquí intratesticular y esta sería una indicación para una orquiectomía. Vemos que la túnica albuginea del testículo no es distensible y esto va a provocar que en algún determinado momento, en el incremento de la presión por la inflamación intratesticular, este puede ocasionar necrosis y la isquemia secundaria. El esquema de tratamiento para la orquiepididimitis que puede degenerar en una gangrena de Fournier es principalmente pues pipetazo con vancomicina, se puede utilizar imipenem, meropenem, ertapenem, gentamicina, cefotaxima con metronidazol y cefotaxima con fosfomicina. Cuando son cefalosporinas vemos que va a un tratamiento doble, ¿no? Y ya con el pipetazo y los carbapenémicos pues pueden ir un tratamiento único y estos pues siempre el tratamiento intravenoso. También podemos dar para la urosepsis, en caso de que se genere esta, pues damos tratamiento con cefalosporinas como cefotoxima, ceftazidima, ceftrexona, pipetazo también, gentamicina, micacina y carbapenémicos. Igual hay terapias que no pueden ser solas, sino deben ir acompañadas, ¿no? Son terapias dobles, sobre todo con la gentamicina y la micacina. Y para los procedimientos urológicos, vemos que no para todos los procedimientos se les debe de dar tratamiento profiláctico. Para los procedimientos que se recomienda dar profilaxis es sobre todo para las uteroscopías, para la nefrolitotomía percutánea, la resección la CRTUP, las resecciones de las vesículas seminales y la prostatectomía transrectal. Y la profilaxis la damos con quinolonas, con trimethoprim sulfametoxazol, generalmente, y si no con beta-lactámicos. Por último, vamos a ver la parte del trasplante renal. De manera breve, pues el trasplante renal es el tratamiento de elección para pacientes, sobre todo, donde se desarrolla más frecuentemente el trasplante, pues son los pacientes que tienen enfermedad renal crónica secundaria a enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. Y se ha convertido en un procedimiento que se lleva a cabo de forma rutinaria. Y sin embargo, la procuración de órganos pues no es tan frecuente en los países en desarrollo. Y esto tiene como consecuencia que el 70% de los trasplantes a hoy en día se realizan de un donador vivo más que de procuración de órganos pues, de pacientes que fallecieron, ¿no? La terapia de inmunosupresión es necesaria para ofrecer una sobrevida a un año de más del 97% de los injertos. Es decir, aparte, pues el paciente receptor debe de estar inmunosuprimido. Y las principales complicaciones después del trasplante se detectan y manejan de forma oportuna y adecuada. Sin embargo, el número creciente de pacientes en espera de un trasplante hace que la cantidad de los trasplantes pues no sea aún suficiente. Los injertos de un trasplante se pueden clasificar según su origen. Estos pueden ser allotrasplante, autotrasplante y genotrasplante. Un R2 que me ayude con, a ver, cuándo es un allotrasplante, cuándo es un autotrasplante y cuándo es un genotrasplante. Jaime, ¿estás ahí? Levi. Un autotrasplante, Doc, pues sería, por ejemplo, un injerto o incluso la misma sangre. Un allotrasplante, pues es entre especies, y un genotrasplante es cuando se hace un trasplante de otra especie, pues a nosotros. Allotrasplante de la misma especie, ¿no? Ajá, exacto. Autotrasplante del mismo paciente, Y un genotrasplante es, por de otra ejemplo, especie, de otra de un especie animal, por ejemplo. a nosotros. Por ejemplo, Ujú. es muy común en los puercos, ¿no? Del cerdo, sí, exactamente, del cerdo. De los tipos de donadores, en los renales, pues puede ser donador fallecido y donadores vivos. De los donadores vivos hay diferentes modalidades. Están los donadores relacionados, los emocionalmente relacionados
y el vivo no relacionado. Emocionalmente, pues pueden llegar a ser las parejas, ¿no? Pero no son consanguíneos. Los relacionados pueden ser familiares, pero no directos, y el vivo no relacionado, pues otra persona completamente ajena, ¿no? Que no se conoce ni nada, simplemente es donadora. Las principales opciones de tratamiento sustitutivo de la función renal son la diálisis, como ya sabemos, y la hemodiálisis, y por último, pues el trasplante. Generalmente la diálisis, aunque sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, suelen terminar en trasplante renal. ¿Qué es importante saber en esta parte del trasplante? Pues los complejos de histocompatibilidad, ¿no? Cómo vamos a elegir el donador y el receptor. De los complejos de histocompatibilidad, pues son más de 200 genes, no es tan poco. Se localizan en el cromosoma 6 y pues este complejo de histocompatibilidad sirve porque codifica proteínas que se van a expresar en la membrana celular y las que son, pues, representan a los antígenos, sobre todo pues del donante, ¿no? Y estas vamos a ver que sean compatibles con el donador. Son responsables sobre todo pues del reconocimiento del injerto por el receptor. De acuerdo con su localización, los trasplantes van a poder ser ortotópicos y heterotópicos. A ver, algún R1 que me diga cuál es ortotópico y cuál es heterotópico. Hace poco tuvimos un paciente hospitalizado que se le realizó apendicectomía y aparte estaba trasplantado. Esto es importante en este caso porque nosotros ya al entrar a cirugía, pues nos esperamos o sabemos sobre todo si el paciente fue trasplantado y fue del lado derecho y por ejemplo es una cirugía de una apendicitis, una apendicectomía, pues debemos ya de esperarnos o saber qué hallazgos podemos tener en el abordaje, ¿no? Un R1 que me diga cuál es el trasplante ortotópico y cuál es heterotópico. Ortotópico es cuando se deja en la posición, pues, normal, o sea, anatómica. Y En heterotópico el es, sitio original, ¿no? ajá. Y heterotópico es cuando se coloca en otro lugar. Ujú. En el trasplante renal generalmente suele ser heterotópico y el órgano trasplantado se va a colocar en la pelvis, no retroperitoneal como está originalmente, ¿no? Pero pues puede ser ortotópico también, aunque lo más común es que sea heterotópico y que se localice en la pelvis. Los principales estudios de histocompatibilidad que se realizan previo a un trasplante son la compatibilidad de grupo sanguíneo, las pruebas cruzadas linfocitarias por citometría de flujo y la determinación del complejo de histocompatibilidad y sus subtipos, además de la determinación de anticuerpos donador específico y el porcentaje de anticuerpos reactivos. Los rechazos del injerto se pueden clasificar en hiperagudo, agudo acelerado, agudo y crónico. Esta pregunta viene en el POEM del R3 y viene en el examen del consejo. Te preguntan cuál es agudo, cuál es el rechazo. Te ponen un caso clínico y te dicen a los cuántos días hubo rechazo del injerto. Y te preguntan si el rechazo es hiperagudo o si es agudo. No te preguntan, ninguna vez he visto que nos pregunten el agudo acelerado, pero te ponen sí como opciones que pueda ser crónico. Y los principales fármacos utilizados como inductores en el trasplante renal, pues suelen ser el Besilaximab y, y algunas timoglobulina. Las principales complicaciones postquirúrgicas, excluyendo las inmunológicas y los rechazos, son complicaciones vasculares sobre todo. Esta es otra pregunta del consejo y del poema en el R3. Las principales complicaciones cuando no son inmunológicas, la segunda más frecuente son las vasculares. Y de estas es la trombosis de la vena renal y la estenosis de la arteria renal. Y bueno, pues ya para terminar, como conclusiones, el conocimiento de la anatomía del aparato urinario es indispensable para abordar las distintas patologías relacionadas. La litiasis urinaria puede afectar hasta el 10% de la población a lo largo de la vida. La composición de los litos suele ser mayormente de oxalato de calcio, fosfato de amonio o de magnesio y ácido úrico. Las infecciones del tracto urinario se dividen según su localización y el tratamiento va en relación a esta última. Y en la actualidad, pues la procuración de órganos es poco frecuente en países en desarrollo y el trasplante renal suele ser hasta el 70% de donadores vivos. Y eso es todo, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Si no, damos ya por terminada la sesión.